Todos te dicen que pagues tus deudas. Te muestran estrategias, calculadoras, métodos, pero nadie te dice la verdad fundamental. La deuda no es tu problema principal. Es solo la manifestación visible de algo más profundo que está roto en tu relación con el dinero. Puedes pagar hoy todas tus deudas, y si no arreglas la raíz, en 6 meses estarás endeudado otra vez. Esto no es motivación barata ni un sermón moral. Es la diferencia entre tratar síntomas y curar la enfermedad. La deuda es el síntoma. La causa puede ser desde cómo te enseñaron a ver el dinero en tu infancia, hasta la forma en que usas el consumo para llenar vacíos emocionales. Y si no identificas esa raíz, todo esfuerzo por salir de deudas será temporal. Vamos a desmontar la ilusión de que la deuda es el enemigo. Vamos a entender qué te llevó ahí. Y vamos a construir una salida que no se base en fuerza de voluntad, sino en cambio estructural. Porque no necesitas más disciplina. Necesitas entender qué está fallando en tu sistema. ¿Por qué pagas deudas y vuelves a endeudarte? Has estado ahí. Lograste pagar una deuda importante. Sentiste alivio. Respiraste. Y unos meses después, estás otra vez pidiendo prestado. ¿Falta de voluntad? No. Falta de cambio en el patrón de comportamiento que te endeudó la primera vez. La deuda no aparece por accidente. Aparece porque en algún momento gastaste más de lo que tenías. Y eso ocurre por 3 razones principales. Ignorancia sobre tus números reales, falta de planificación para imprevistos o uso del consumo como estrategia emocional. Ninguna de esas 3 se resuelve solo pagando la deuda. Si te endeudaste porque no sabías cuánto ganabas ni cuánto gastabas, pagar la deuda no te enseña a controlarlo. Si te endeudaste porque no tenías fondo de emergencia, liquidar la deuda no crea ese fondo. Si te endeudaste porque compras cuando estás triste, ansioso o aburrido, saldar cuentas no cambia ese mecanismo emocional. Entonces ocurre lo predecible. Pagas, sientes que liberaste espacio financiero y en vez de proteger ese espacio, lo llenas otra vez con gasto. El ciclo se repite porque la estructura mental y práctica no cambió. Solo moviste dinero de un lado a otro. La deuda como escape emocional, disfrazado de necesidad. Muchas deudas se justifican como necesarias. Pero cuando revisas con honestidad, una parte importante de lo que debes fue consumo emocional. Compraste algo que te hizo sentir mejor momentáneamente. Saliste a cenar porque estabas estresado. Te diste un gusto porque merecías un premio. Y usaste crédito para financiarlo. El problema no es darse gustos. El problema es usar deuda para financiar alivio emocional temporal. Porque ese alivio dura minutos, pero la deuda dura meses. Y cuando llega la factura, el estrés que querías evitar se multiplica. Ahora no solo tenés el problema original, tenés una deuda encima. La industria del consumo explota eso. Saben que las personas compran por emoción, no por necesidad. Por eso los anuncios no te venden productos, te venden sensaciones, felicidad, estatus, pertenencia, control. Y cuando compras, sentís eso por un rato. Pero no lo resolviste, solo lo tapaste con consumo. Reconocer cuánto de tu deuda viene de este patrón es incómodo, porque implica aceptar que no te endeudaste por mala suerte, sino por decisiones repetidas. Pero esa incomodidad es necesaria, porque solo cuando ves la verdad podés cambiar el comportamiento que la genera. El mito de la deuda inevitable. Existe una narrativa cultural que normaliza la deuda. Todo el mundo debe. Es imposible vivir sin crédito. La deuda es una herramienta, y en parte hay verdades ahí, pero también hay peligros enormes cuando esa narrativa se usa para justificar endeudamiento irresponsable. Sí, hay deuda estratégica, un crédito hipotecario bien calculado, un préstamo para educación que realmente aumenta tus ingresos futuros, inversión en un negocio con retorno claro. Eso es uso racional del crédito. Pero la mayoría de las deudas personales no entran en esa categoría. La mayoría de las deudas personales son consumo presente financiado con ingresos futuros. Compras hoy lo que no podés pagar hoy, esperando que mañana tengas más. Pero mañana llega con las mismas limitaciones de hoy, más los intereses que ahora debes. No mejoraste tu situación, la empeoraste.
La deuda inevitable es un mito conveniente, porque te libera de responsabilidad. Si la deuda es inevitable, no tenés que cuestionar tus decisiones. Pero la realidad es que muchas personas viven sin deudas, no porque ganen más, porque decidieron diferente. Y esa decisión está disponible para vos también. Cómo la falta de educación financiera te lleva a deudas silenciosas. Nadie te enseña a calcular intereses. Nadie te explica qué significa el costo financiero total de un préstamo. Nadie te muestra cómo una compra en cuotas termina costando el doble. Y esa ignorancia es cara, literalmente. Cuando no entendés cómo funciona el interés compuesto trabajando en tu contra, tomas decisiones que parecen razonables pero son trampas. Son solo 50 por mes durante 12 meses. Suena manejable, pero no calculaste que estás pagando 600 por algo que costaba 400. Perdiste 200 solo por no saber hacer la cuenta, y no es tu culpa no saberlo. Es un problema sistémico. La educación formal no enseña finanzas personales. Los bancos no tienen incentivo en que entiendas los costos reales de sus productos, y la cultura popular trata el dinero como tabú. Entonces creces sin herramientas y aprendes a golpes. Y cada golpe es una deuda que pudiste evitar. Pero ahora que lo sabes, ya no podés seguir usando la ignorancia como excusa. Tenés que aprender. No hace falta un título en economía. Hace falta entender lo básico. Cuánto ganás, cuánto gastás, cuánto te cuesta endeudarte y cuánto tiempo real te lleva a pagar. Con eso, ya tomás decisiones mucho mejores. ¿Por qué pagar la deuda más chica primero puede ser un error? Hay dos métodos populares para salir de deudas. El de la bola de nieve, donde pagás primero las deudas pequeñas para ganar impulso psicológico, y el de la avalancha, donde pagás primero las deudas con mayor interés para minimizar costo total. Ambos tienen lógica, pero uno es matemáticamente superior. Si seguís el método de la bola de nieve y tenés una deuda chica al 10% anual y una grande al 40%, estás pagando primero la que menos te cuesta. Mientras tanto, la deuda cara sigue creciendo. Ganás motivación, pero perdés plata. Y en finanzas personales, las emociones importan, pero los números también. El enfoque más eficiente es pagar primero la deuda con mayor tasa de interés, sin importar el tamaño. Eso frena el sangrado financiero más rápido, pero requiere paciencia, porque tal vez esa deuda es grande y tarda en bajar. Ahí es donde muchos abandonan. Quieren ver progreso rápido, y la deuda cara no les da esa satisfacción inmediata. Si realmente necesitas el empujón psicológico de las victorias pequeñas, usa la bola de nieve, pero sé consciente de que estás pagando un costo emocional con plata real, y en cuanto puedas, cambia al método avalancha, porque la motivación dura poco, pero los intereses te persiguen hasta que los eliminas. La trampa de refinanciar sin cambiar el comportamiento. Refinanciar deuda puede ser inteligente. Consolidar varios préstamos caros en uno solo con tasa más baja reduce el costo financiero y simplifica el pago. Pero también puede ser la peor decisión si no cambias lo que te endeudó originalmente. Refinanciar te da aire. Bajás la cuota mensual. Liberás flujo de caja. Sentís alivio. Y ahí está el peligro, porque ese alivio puede interpretarse como margen para gastar. Y si volvés a usar las tarjetas que recién pagaste con la refinanciación, ahora tenés dos problemas: la deuda refinanciada y deuda nueva. He visto personas refinanciar 3, 4 veces. Cada vez sienten que están arreglando el problema, pero cada vez el problema se hace más grande, porque nunca atacaron la raíz, el descontrol en el gasto. Refinanciar sin cambio de comportamiento es como poner una curita en una herida que sigue sangrando. Si vas a refinanciar, hacelo con un plan claro. Primero, corta las fuentes de endeudamiento. Deja las tarjetas en cero y no las uses. Segundo, usa el flujo que liberaste para armar un fondo de emergencia mínimo, no para gastar más. Tercero, comprométete a pagar la refinanciación lo más rápido posible. Si no haces esas tres cosas, mejor no refinancies. Solo vas a patear el problema más adelante. El costo real de vivir endeudado que no ves en el papel. La deuda no solo te cuesta plata, te cuesta salud mental,
relaciones, oportunidades y libertad. Pero como esos costos no vienen en una factura, la mayoría los ignora hasta que es demasiado tarde. Vivir endeudado genera estrés crónico. Tu cerebro entra en modo alerta constante. Cada notificación del banco te tensa. Cada fin de mes te angustia. Dormís peor, comes peor, te relacionas peor, y ese deterioro tiene costo económico también. Problemas de salud, menor productividad, decisiones impulsivas por ansiedad. La deuda también limita tus opciones. No podés cambiar de trabajo porque necesitas el sueldo para pagar. No podés mudarte porque no tenés margen. No podés emprender porque todo tu flujo está comprometido. Vivís en función de la deuda, no de tus objetivos. Eso no es vida, es supervivencia financiera. Y en las relaciones, la deuda es una fuente gigante de conflicto. Parejas que se pelean por plata. Familias divididas por préstamos no pagados. Amistades rotas por deudas que nunca se saldaron. El dinero no compra felicidad, pero la falta de dinero y el peso de la deuda destruyen relaciones que podrían haber funcionado. ¿Por qué el ingreso extra no resuelve la deuda si no cambias la estructura? Muchos creen que si ganan más, van a salir de la deuda, pero la realidad muestra lo contrario. Hay personas que duplican su ingreso y siguen endeudadas. ¿Cómo? Porque aumentaron su nivel de vida al mismo ritmo que aumentó su ingreso. El problema no es cuánto ganas, es cuánto gastas en relación a lo que ganas. Si ganas 1,000 y gastas 1,100, estás en déficit. Si ganas 5,000 y gastas 50 o 100, seguís en déficit. La cifra cambió, pero la estructura es la misma. Y mientras esa estructura no cambie, más ingresos solo significan más capacidad de endeudarte. Entonces, sí, busca aumentar tus ingresos, pero no como solución mágica a la deuda. Búscalo como complemento a un cambio de comportamiento. Primero arregla la estructura de gasto. Después, cuando aumente el ingreso, ese aumento va directo a pagar deuda o construir ahorro, no a inflar tu estilo de vida. Y si recibís un ingreso extra, como un bono, un aguinaldo, una herencia, no lo uses para darte un gusto. Úsalo para atacar la deuda. Ese es el gusto real. El verdadero placer no está en comprar algo nuevo, está en liberarte de lo que te está ahogando. Cómo la vergüenza de la deuda te impide pedir ayuda. Hay un estigma social enorme alrededor de la deuda. La gente no habla de eso, lo esconde. Y esa vergüenza es uno de los mayores obstáculos para resolverlo. Porque cuando no hablas del problema, no pedís ayuda. Y cuando no pedís ayuda, seguís tomando malas decisiones solo. Deber no te hace mala persona, no te hace fracasado. Te hace humano en un sistema económico complejo donde es fácil equivocarse, pero mientras sigas ocultándolo, no vas a poder resolverlo efectivamente, porque resolver deuda muchas veces requiere negociación, asesoría, apoyo. Si tenés deudas que no podés pagar, habla con los acreedores. Muchos están dispuestos a renegociar antes de que caigas en mora total. Si no sabes cómo manejar tus finanzas, busca orientación. Hay recursos gratuitos, comunidades, profesionales que pueden guiarte. No tenés que hacerlo solo. Y si la deuda está afectando tu salud mental, busca ayuda profesional también. Un terapeuta puede ayudarte a entender los patrones emocionales que te llevan a endeudarte. Porque salir de la deuda no es solo cuestión de números, es cuestión de cambiar la relación emocional que tenés con el dinero. El momento exacto en que la deuda pasa de manejable a crisis, hay un punto de quiebre. Antes de ese punto, la deuda es incómoda pero manejable. Después de ese punto se convierte en crisis, y la mayoría no reconoce ese punto hasta que ya lo cruzó. El indicador clave es este. Cuando tus pagos mensuales de deuda superan el 30% de tu ingreso neto, estás en zona de peligro. Si superan el 50%, estás en crisis. Porque eso significa que más de la mitad de lo que ganas ya está comprometido antes de cubrir lo esencial: comida, vivienda, transporte. Cuando llegas a ese nivel, cualquier imprevisto te derrumba. Una emergencia médica, la pérdida temporal de ingresos, un gasto inesperado. No tenés margen, y ahí empezás a usar más crédito para cubrir lo básico. Pedís prestado para pagar deudas anteriores.
Eso es el inicio de la espiral descendente. Si estás en ese punto, no esperes a que mejore solo. No va a mejorar. Necesitas acción drástica. Recortar gastos hasta el hueso. Buscar ingresos adicionales. Negociar con acreedores. Tal vez incluso asesorarte legalmente sobre opciones de reestructuración. Pero no podés seguir operando en piloto automático esperando un milagro. ¿Por qué cortar la tarjeta de crédito no es la solución definitiva? Cuando alguien tiene problemas con deuda de tarjeta, el consejo más común es: corta la tarjeta. Y suena lógico. Si la tarjeta te endeuda, elimina la tarjeta. Pero eso no resuelve el problema de fondo. El problema no es la tarjeta, es cómo la usas. La tarjeta es solo una herramienta. Podés usar un martillo para construir o para destruir. La culpa no es del martillo. Cortar la tarjeta sin cambiar el comportamiento solo mueve el problema a otro lado. Vas a buscar crédito de otra forma. Préstamos, financiamiento en cuotas, pedir prestado a conocidos. Lo que necesitas no es eliminar la herramienta, es aprender a usarla correctamente. Y si en este momento no podés usarla correctamente, sí, déjala guardada, pero no como solución permanente, como medida temporal, mientras desarrollas autocontrol y estructura financiera. La solución real es entender por qué gastas más de lo que tenés. ¿Qué vacío estás llenando con consumo? ¿Qué te dispara la compra impulsiva? ¿Y cómo podés satisfacer esas necesidades emocionales sin destruir tu economía? Eso no se resuelve cortando plástico. Se resuelve con autoconocimiento y cambio de hábitos. ¿Qué hacer hoy si la deuda ya te superó? Si llegaste a un punto donde la deuda te agobia, donde no sabes cómo salir, donde sentís que todo esfuerzo es inútil, para, respira y empezá de nuevo con claridad. Primero, hace una lista completa de todas tus deudas. ¿Cuánto debes? ¿A quién? ¿A qué tasa? ¿Cuál es el pago mínimo mensual? No adivines. Busca los números exactos. Esto va a doler, pero es necesario. No podés resolver lo que no conoces. Segundo, calcula tu ingreso neto real y tus gastos esenciales mínimos. Comida, vivienda, transporte, servicios básicos. Nada más. Deja afuera todo lo que no sea absolutamente necesario para sobrevivir. La diferencia entre ingreso y gastos esenciales es tu margen disponible para pagar deuda. Tercero, si ese margen no alcanza para cubrir los pagos mínimos de todas tus deudas, estás en default técnico. Necesitas renegociar. Contacta a tus acreedores, explica la situación, propone un plan de pago ajustado a lo que realmente podés pagar. Muchos prefieren cobrar menos durante más tiempo que no cobrar nada. Cuarto, elimina todo gasto no esencial hasta salir de la crisis. Sí, va a ser incómodo. Sí, vas a tener que renunciar a cosas, pero es temporal, y es la única forma de frenar el sangrado. No podés apagar un incendio si seguís echando combustible. Quinto, busca formas de aumentar ingresos temporalmente. Trabajo extra, venta de cosas que no usás, servicios freelance. No tiene que ser para siempre, solo hasta estabilizar. Cada peso extra que entre en este momento debe ir directo a la deuda. La diferencia entre salir de deudas y construir riqueza. Salir de deudas es volver a cero. Construir riqueza es ir de cero hacia adelante. Son procesos distintos y requieren mentalidades distintas. Muchos confunden uno con otro y se frustran. Cuando estás pagando deudas, estás en modo defensa. Tu objetivo es detener la pérdida. Cada pago que haces no te enriquece, solo reduce lo que debes. No vas a ver crecimiento. Vas a ver números negativos que se acercan lentamente a cero. Es frustrante, pero es necesario. Una vez que llegas a cero, ahí empieza el juego real. Ahí podés empezar a ahorrar, a invertir, a construir. Pero si intentás invertir mientras todavía debes al 40% anual, estás perdiendo, porque ningún investimento seguro te va a dar rendimiento que supere ese costo. Primero limpia la deuda cara, después construí. Y cuando finalmente salgas de deudas, no repitas los errores que te llevaron ahí. Ese es el momento de armar tu fondo de emergencia, de aprender a vivir por debajo de tus medios,
de usar el crédito estratégicamente, no emocionalmente, porque volver a endeudarte después de todo ese esfuerzo sería desperdiciar la lección más cara de tu vida. ¿La deuda es realmente tu problema o es el espejo de algo más profundo? Entonces llegamos al punto central. La deuda no es el enemigo, es el mensajero. Te está diciendo que algo en tu sistema financiero está roto. Puede ser falta de control, puede ser ignorancia, puede ser uso emocional del consumo, puede ser ingresos insuficientes, pero es algo. Si solo pagas la deuda sin identificar qué la causó, vas a repetir el ciclo, porque la raíz sigue ahí, y mientras la raíz siga viva, va a seguir produciendo el mismo fruto podrido. Pregúntate con honestidad brutal, ¿por qué estoy endeudado? No la respuesta fácil, la verdadera. ¿Fue una emergencia real o falta de previsión? ¿Fue necesidad o impulso? ¿Fue ignorancia o negación? Solo cuando respondas eso con sinceridad, vas a poder atacar la causa real. Y cuando lo hagas, cuando finalmente ataques la raíz y no solo el síntoma, ahí vas a experimentar un cambio financiero real, no temporal, no superficial, real, porque no solo vas a salir de la deuda, vas a salir de la mentalidad que te endeuda. ¿Estás listo para hacer esa diferencia?